Desde la mirada del sistema sanitario existe un momento en el cual un usuario habilita la prestación de un servicio y al habilitarlo genera un emergente de la consulta que puede estar dado por un motivo propio en donde el paciente espontáneamente o el usuario de servicios establezca un contacto con el profesional, o puede haber una derivación indicando la necesidad de intervención fonoaudiológica. A partir de eso se desencadena, cual efecto dominó, un proceso de construcción de sentido de la atención y la intervención, en donde se da un inicio de historia clínica a través de una admisión, con una profunda interacción y contacto, como puede llegar a ser el momento de anamnesis, una valoración disciplinaria fonoaudiológica, y en esa dirección ambas instancias, tanto la de anamnesis y admisión como la de la valoración, permiten recuperar signos y síntomas, es decir, aspectos semiológicos que presentan en relación a el emergente de la consulta, el usuario de servicio. Para posteriormente, dentro de la valoración, predeterminar cuáles son los procedimientos fonoaudiológicos hacia la audición o, por ejemplo, hacia el equilibrio, sin perder de vista el encuadre fonoaudiológico. Y de ahí derivar en un diagnóstico funcional, ya sea típico o atípico, y en relación al motivo de consulta y al emergente, y posteriormente, por ejemplo, una orientación a un médico especialista o a exámenes complementarios para finalmente, si hay que asumir una disfuncionalidad o una atipia sobre lo fonoaudiológico, atravesarlo por cuestiones terapéuticas con una habilitación o una rehabilitación. Pero inicialmente, cuando se desencadena este servicio, ¿cuál es el servicio que debo prestar para el usuario o el paciente? Por otro lado, ¿qué abarcativo tiene que ser la valoración disciplinaria fonoaudiológica? Es decir, ¿qué hago para prestar ese servicio? Y antes de hacer cualquier cosa, tengo que construir certezas. Básicamente, las certezas se construyen no desde la no pregunta, sino que por el contrario, el profesional tiene que atravesar todo este proceso interpelándose para construir esa certeza. Y por lo tanto, tiene que ser altamente estratégico y tomar muchas decisiones en el proceso. Nada es automático. Para partir de ahí, encontrar alguna respuesta al emergente inicial que desencadenó este proceso. Entonces, el qué servicio debo prestar y qué hago para ello determina qué procedimientos debo ejecutar. Habitualmente, y acá ya achicando la mirada, está la indicación audiológica. Bien, esa es una alternativa que me indica qué debo hacer. Entonces, vamos a preguntarnos quién está habilitado para hacer qué en el servicio. Si yo tengo en esta cadena de servicios licenciados en fonoaudiología de dos tipos, uno más integralista que otro, uno más enfocado a determinado aspecto, y un fonoaudiólogo o fonoaudióloga, a partir de eso puedo reconocer que en esta cadena de producción de servicios puedo tener un fonoaudiólogo integralista que atraviesa todo este proceso y puede acompañar al paciente, no solamente con el motivo de consulta inicial, sino con las acciones puramente terapéuticas. Es decir, puede ofrecer a través del conocimiento que toma del paciente y de su servicio un proceso jerárquico de intervención, no solamente de diagnóstico. En otras instancias puedo tener un licenciado en fonoaudiología que pueda ser asistido en determinados momentos y específicamente por un fonoaudiólogo que en algunos momentos puede actuar en compañía, en solidaridad, en asistencia, en apoyo del licenciado en fonoaudiología. Sin embargo, el licenciado en fonoaudiología es el que puede
mantener en equilibrio todo el proceso por los alcances e incumbencias que tiene el título. Y por último, puedo tener un licenciado en fonoaudiología que pueda llevar adelante la instancia del conocimiento hasta el diagnóstico del paciente, pero que en las instancias terapéuticas pueda ser abordado por otros terapeutas, incluso en convivencia con el licenciado en fonoaudiología. Es decir, por ejemplo, en los procesos de habilitación y rehabilitación auditiva podemos tener un licenciado en fonoaudiología que fortalezca lo auditivo y otro que fortalezca la adquisición del lenguaje. Y el fonoaudiólogo puede estar ayudando en algunas de las instancias. La autonomía de construcción de metas terapéuticas, en ese caso, va a estar necesariamente vinculado a los dos terapeutas que están interactuando. No obstante, como estas habilitaciones se dan en edades tempranas de pacientes, se sugiere que haya un solo referente. Por lo tanto, la formación tiene que ser lo más integral posible y no sesgada, para que sea un proceso de acompañamiento al crecimiento de ese niño y no un modelo terapéutico ajustado solamente al profesional y no al usuario que recibe el servicio. Es decir, somos útiles en la virtud que somos adaptativos y flexibles a lo que el paciente necesita. Cuando miramos, como si fuera a través de un microscopio, las cuestiones audiológicas, vamos a saber que la misión de la audiología es, a través de procedimientos estandarizados, específicos, con simbología y gráficas indicadoras de la acción y el procedimiento realizado, se pueden reconocer distintos alcances de esos procedimientos. No obstante, el profesional que los ejecuta debe tener en claro que tengo que medir sabiendo cómo funciona la totalidad del sistema, por más que en el procedimiento yo estoy sesgando la mirada hacia una parte del sistema. Tengo que poder dar cuenta de cada uno de los hemilados que el paciente tiene, su vía auditiva, su oído, su sistema por separado. Tengo que poder hablar de cada uno de esos sistemas. Tengo que medir con una forma disciplinada el procedimiento que está indicado y que tiene señales sensibles y entornos pertinentes para ser ejecutado ese procedimiento, para que sea confiable el resultado. Tengo que saber que el resultado que obtuve en el procedimiento audiológico específico expresa quizás una parte de la función auditiva, pero sumado al resto de procedimientos me puede llegar a mostrar abarcativamente, pero no la totalidad del sistema o de la audición como función. Cada estudio audiológico relativo y realizado es coherente con otros estudios en los que se integran. Es coherente con el comportamiento que el paciente o el usuario del servicio expresa y es coherente con la clínica que el paciente tiene. Es decir, que tenemos alta posibilidad y probabilidad de diagramar un mapa del paciente, pero que el mapa no es el territorio. Quiere decir de que el mapa es una reducción posible de esa persona ligado a los procedimientos realizados. Y tengo que dimensionar si la funcionalidad auditiva está afectada en forma transitoria, por ejemplo, episódica, por su etiología o permanente. Y esto tiene que ver con ubicar cuáles son los procesos auditivos afectados, sus alcances y sus impactos. Ahora bien, si esta es la misión audiológica, ¿cuál va a ser la misión fonoaudiológica? Tiene que ser altamente más abarcativa porque somos capaces de abordar la totalidad de la audición, no la parcialidad de la misma. Entonces, en 4 ejemplos podemos ver que el emergente de la demanda puede estar ejemplificado en un motivo de consulta en donde
el usuario viene acompañado porque no está desarrollando un habla o una expresividad verbal. Y lo que se indica, por ejemplo, por un pediatra es una valoración fonoaudiológica. Puedo tener un emergente de un motivo de consulta que es quizás una valoración fonoaudiológica que tiene además indicada audiometría, logoaudiometría e impedanciometría, y que es por un prequirúrgico que expresa que van a realizar un procedimiento de extirpación de amígdalas, adenoides y colocación de tubos transtimpánicos. Voy a tener un caso 3 en donde la valoración preingreso escolar determina una valoración fonoaudiológica completa más una audiometría específicamente. Y puedo tener una derivación de un médico gerontólogo que indique audiometría porque presupone una hipoacusia. En cualquiera de esos 4 casos, las acciones solidarias para llevarlas adelante tienen que tener en cuenta la magnitud de la acción, el enfoque y la especificidad de lo que nos están pidiendo y las posibilidades legales de que sea altamente abarcativa o altamente específico. Siempre va a implicar que ya en la demanda, en donde se inicia la ejecución del servicio, tengo que tomar decisiones, tengo que tener estrategias, tengo que desarrollar un inventario y una aduana. La aduana es la que me pertenece. El inventario es lo que trae el paciente que yo permanentemente voy a escanear y relevar en cada una de las instancias para terminar de expresar un diagnóstico funcional específico. Entonces, en una admisión y en una anamnesis fonoaudiológica, tengo que contemplar la totalidad de los aspectos fonoaudiológicos. Y en esa totalidad no me voy a olvidar de cuál es la comunicación que expresa el paciente, qué nivel de contacto, qué nivel de intención comunicativa tiene, qué aspectos de la comunicación verbal expresa, qué soporte paraverbal expresa. A nivel del lenguaje, puedo ver el lenguaje comprensivo y expresivo, los aspectos pragmáticos y aspectos propios de los procesos que remiten el comprensivo y el expresivo. A nivel de la motricidad orofacial, voy a ver las características oromaxilofaciales en sus aspectos simétricos, es decir, cuál es la simetría que las facies proponen, la simetría anátomo-fisiológica, es decir, la funcionalidad cuando ese sujeto se expresa, qué funciones hay en cuanto o qué funcionalidad expresa la motricidad orofacial en cuanto a la respiración, la deglución y el habla. A nivel de la fonación voy a ver la voz como un emergente de la eficiencia glótica, del ensamble respiratorio fonatoria. Si ese paciente tiene una habla desarrollada, voy a poder ver los rasgos suprasegmentales que me van a estar mostrando la voz. Voy a poder oír al paciente expresar acciones que me conduzcan a ver la totalidad del cierre glótico, los sistemas fonatorios en su expresividad, para después, en un proceso de valoración, reconocer, por ejemplo, registros y campo vocal. A nivel auditivo voy a preguntar por el oír y por el escuchar, por las habilidades auditivas y los procesos auditivos, para empezar a presuponer cuál es la fisiología periférica y la fisiología central, recordando que siempre estoy relevando signos y síntomas, siempre. A nivel del equilibrio estático y dinámico y la fisiología periférica y central, voy a conocer cuál es el desarrollo de la motricidad a lo largo de la vida de ese individuo y cuál es la que expresa en el momento de la consulta. Y todo eso lo puedo llevar adelante ante protocolos específicos, estructurados, semiestructurados o sin estructura, pero lo más importante y lo más interesante es que por más que esté ejecutando un protocolo específico, tengo que poder desandar en la cosa coloquial, en la comunicación interpersonal, sin olvidar que la anamnesis es una entrevista, no es un cuestionario. El paciente no vino a responder mis preguntas, vino a interactuar
y yo soy un terapeuta de la comunicación. Por lo tanto, la accesibilidad mía tiene que poner en disponibilidad la posibilidad de que el otro me ofrezca la información que necesito, sin perder de vista que son dos personas las que se están comunicando, con sensibilidad humana. Por lo tanto, tengo que poder manejar mi actividad paraverbal y que dé certezas a la comunicación. Tengo que poder enfocar en el otro. Tengo que poder dar paso a los silencios míos para que el otro se exprese. Tengo que dar paso a la repregunta cuando hay una información que me parece importante recuperar. Hay alguna palabra que expresó el otro que me parece importante repetir. Hay una situación de espera que puedo generar. Esto se aprende, esto se construye, esto es parte del rol profesional. Y a su vez voy a tener, otra situación que son las valoraciones fonoaudiológicas, en donde ya voy a mirar la totalidad de los procesos. En esa valoración ya voy a indicar acciones específicas que me den cuenta. ¿Detecta sonidos? Ajá. ¿Los discrimina? Sí. Con esto yo voy a estar todo el tiempo en mi aduana preguntándome y relevando en el inventario de la vida del paciente, de los registros del paciente, que tengo esa información. Entonces, la tarea de inventario y la tarea de aduana se hace en forma permanente. Posteriormente a la situación de entrevista, tengo que poder preguntarme qué sé de ese paciente, qué no sé aún, con qué evidencia cuento ya. Es decir, con qué signos y con qué síntomas, qué no es evidente y que me tendría que preguntar si no lo tengo que incluir en los procesos de evaluación o valoración, qué voy a buscar más allá de la demanda, es decir, no habla, bueno, pero ¿qué voy a buscar? ¿El habla? ¿Voy a buscar el lenguaje? ¿Voy a buscar la comunicación? ¿Voy a buscar la audición? ¿Y qué voy a demostrar con la intervención demandada? Eso también lo tengo que tener en claro. No es ingenua nuestra intervención. Siempre voy a estar tomando decisiones, siempre voy a estar implementando estrategias y siempre voy a trabajar en la relación inventario de lo que trae el paciente y voy encontrando en forma consciente y cómo eso se acomoda en mi aduana, cómo se jerarquiza, cómo se ordena, cómo se estipula. En la valoración fonoaudiológica, además de desarrollar procesos protocolizados, puedo llegar a atravesar los procedimientos con procedimientos específicos complementarios que pueden estar indicados. Entonces voy a terminar preguntándome, después de la valoración, qué sé de ese paciente o qué puedo demostrar de él, qué no sé aún, con qué evidencia cuento, qué cosas no están evidentes y que quizás sean importantes reconocerlos, y a veces en la devolución del paciente, cuando entrego el informe en el diagnóstico, puedo explicar que sería importante una derivación a determinada área de la salud para garantizar que eso está en condiciones o que está bien o que hay que profundizar. Si encontré algo que está relacionado con la demanda en base a mi valoración y qué diagnóstico funcional se impone. En el caso de la audición, el diagnóstico emergente permanente es la hipoacusia, o sea que no implicaría mucho más que eso, pero sí puedo avanzar argumentando cuánto afecta las habilidades auditivas, cuánto afecta a los procesos auditivos, cuánto afecta a las vinculaciones del desarrollo del lenguaje si fuera un niño y demás. Siempre entonces con decisiones, estrategias, interactuando en mi hacer profesional la situación de inventario de lo que trae el paciente y de la aduana que yo tengo disponible para jerarquizar mi tarea. En los procedimientos fonoaudiológicos para la audición, siempre con la idea de que voy a poder dilucidar la capacidad de oír, de escuchar, qué habilidades auditivas expresa, qué procesos estarían implicados, y poder reconocer la fisiología periférica y la central, tengo en la disponibilidad
determinados procesos de baja tecnología, como son el test de Lynch, la logometría, el despistaje auditivo y la acumetría, y entre ellos el test de Weber es uno de los que más acercamiento nos da. En los procesos puramente de mayor complejidad, pero atravesados con tecnología, tenemos a la audiometría como los más básicos, la logoaudiometría, la impedanciometría, las pruebas supraliminares y complementarias, y con un mayor abarcamiento de tecnología tenemos los potenciales evocados auditivos y las autoemisiones acústicas. Y existen otras pruebas psicoacústicas y otras pruebas electrofisiológicas que se pueden anexar en consecuencia. Más allá de la cantidad de tecnología, existen protocolos y consensos de cómo proceder ante la supuesta hipoacusia para ir garantizando un diagnóstico certero, precoz y eficiente. En esa dirección tenemos que involucrarnos con los estándares que están emergiendo, por ejemplo, para procesos audiológicos específicos y que tienen que ver con acuerdos y consensos en esa área. Finalmente, recuperemos qué tenemos que hacer si la mirada es audiológica. Reconocer cada sistema por separado y ver su implicancia. En esta virtud, retomar que el usuario nos trae una existencia, una línea de vida que puede estar atravesado por esta línea gruesa roja que nos muestra una instancia, un momento en el que aparece episódicamente en su vida una afección que puede estar implicando no solamente lo auditivo, sino desde lo otológico, lo auditivo. Puedo reconocer que hay una etiología determinante y reconocida e identificable que puede ser de origen congénito o adquirido y en qué momento está interactuando con ese paciente. Y en eso la virtud del diagnóstico médico, que es el que es responsable de dar la causa, es valiosísima. En cuanto a esa magnitud y a esa causa, ver si la patología otológica me genera una patología auditiva que se puede manifestar como permanente, progresiva o es estable. Si su impacto va a ocasionarme trastornos en el aprendizaje de todo lo funcional y jerárquico, como tiene que ver con la pirámide del desarrollo, lo social, y que me pueda afectar a lo evolutivo, es decir, al nivel de inserción que puede lograr esa persona. Y el pronóstico implicaría qué alcance puedo tener no solamente con esa patología determinante, sino con una intervención precoz, acertada, que permita revertir procesos que está ocasionando esta deprivación sensorial.